Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Este 7 de agosto se cumplen 32 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas II, los acuerdos para una paz firme y duradera en Centroamérica, conocida como los acuerdos de Esquipulas II. Hemos decidido en esta edición rescatar de nuestros archivos una entrevista hecha por nuestro presidente Manuel Espinosa Enríquez con uno de los protagonistas de las negociaciones de Esquipulas II, el entonces 1987 canciller de la República, el padre Miguel de Escoto Brockman. Dejamos esta entrevista revelando datos, revelando información, analizando lo que significó Esquipulas II para traer la paz a la región centroamericana. Amigas y amigos televidentes de Extra Plus 37, reciban como siempre nuestros saludos de amor y paz en Cristo Jesús. Hoy sumamente contentos, muy alegres, porque tenemos el honor de tener con nosotros al padre Miguel de Escoto. Él fue el canciller del gobierno del presidente Daniel Ortega de 1980 a 1990, abril de 1990. Yo considero que él merece el título de canciller en nuestro país por su brillante labor que no se ha detenido. Él ha seguido trabajando a nivel internacional por la causa principal de los nicaragüenses de noble espíritu, que es la causa de la paz. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. Gracias a vos, Manuel. Es un gran honor y alegría estar con vos. Bueno, hoy vamos a hablar de Esquipulas II, pero es Esquipulas, los acuerdos de Esquipulas, acuerdos sin precedentes en la historia mundial, un verdadero triunfo de los países y los dirigentes políticos centroamericanos en 1987. Y sobre eso vamos a preguntarle al padre de Escoto, padre, ¿qué sería lo más trascendente de estos acuerdos? Dentro del movimiento de paz. Bueno, tenemos que poner todos estos procesos en el contexto de lo que acababa de ocurrir en Nicaragua. La revolución popular sandinista vino a ser una cosa de proporciones que es difícil de imaginar para la gente hoy en día. Todos los especialistas en América Latina, en primer lugar, decían que una revolución armada ya no podía triunfar, no podría en adelante, y mucho menos en Nicaragua, porque Nicaragua era el puesto de mando para las observaciones y las coordinaciones de las políticas imperialistas de Estados Unidos. Incluso cuando se estaba desarrollando la lucha del Frente Sandinista, los gringos no la tomaron muy en serio, pensando que era algo que se iba a sofocar rápidamente. Pero cuando se dan cuenta que no, que podía haber un triunfo sandinista, un derrocamiento de Somoza, ellos luchan entonces por tener por lo menos un somocismo sin Somoza. Y lo que hacen es pedir a Orfila, el secretario general de la OEA, el argentino, que era el secretario general en aquella época, a que convocara una reunión de la 17ª reunión de consulta de cancilleres de América para tratar el tema de Nicaragua a nivel de cancilleres en OEA. Y la clara posibilidad de un triunfo sandinista próximamente, y que la única manera de impedirlo era que Estados Unidos lograra la luz verde para organizar
y liderar una fuerza, como ellos llamaban, una fuerza interamericana de paz. Es decir, una invasión armada norteamericana camuflada con la OEA, como había sido en Santo Domingo antes. Entonces esa fue la gran noticia que venía a esa reunión. Eso es cuando usted habló en la reunión. Ah, sí, es cierto. Sí. En esa reunión... Panamá le dio su asiento. ¿Ah? Panamá le dio el asiento, ¿no? Panamá me dio el asiento. El presidente Ortega me dice, ya le digo, Daniel, ya oíste la noticia, está en todo el mundo. Última noticia, en todas las radios. Estados Unidos solicita convocación de la 17ª reunión de consulta de la OEA. Y entonces Daniel me dice, bueno, ¿qué estás esperando? Y bueno, ¿y qué estás esperando para qué? Le digo, para empacar, te tenés que ir a Washington. ¿Y qué voy a ir a hacer a Washington? Bueno, están llamando a reunión de cancilleres. Pero bueno, pero yo no soy canciller. Bueno, eso lo resolvemos ya. Ya te vamos a sacar. Yo tengo aquí el decreto que... El canciller de Nicaragua era Julio Quintana, el canciller de Somoza. Julio Quintana, y ahí va a estar Julio Quintana, sí, con el cuñado de Somoza, Guillermo Sevilla Sacasa, que sí, él era el embajador en Washington. Entonces me dice, vos tenés que ir y aquí están tus credenciales, lo firmó doña Violeta, Daniel y otro. Entonces me dice, con esto te vas y hablas, pero ¿qué es no me estés perdiendo tiempo, me dice, hablando cosas, empacá y coge, hacer tu boleto y te vas rápido, porque la reunión es el lunes y hoy es viernes. Entonces, lo primero que hice fue llamar al general Torrijos. Digo, él me decía, cura, hola cura, ¿cómo estás? Bien. Un poco, ya se dio cuenta, claro que ya me di cuenta, todo el mundo se dio cuenta en la reunión de la OEA. Sí, le digo, no, pero lo peor es que Daniel quiere que yo vaya y que yo hable. ¿Y cómo voy a hacer para hablar en una reunión o que me acepten? Bueno, me dice, para ese tiempo, Panamá ya había reconocido al gobierno sandinista como el auténtico gobierno de Nicaragua. Y México también. sí. Ya para ese tiempo ya teníamos 2 reconocimientos. Me dice, bueno, no te preocupes, cura, tu obligación es rezar. Vas a ponerte a rezar como loco, vas rezando en el avión y dejando que nosotros pensemos. Apenas llegué a Washington, me llama. Vamos a ver qué hemos pensado. A los 20 minutos, más o menos así, después de colgar el teléfono con Torrijos, me llama el presidente José López Portillo. Yo nunca le pregunté esto, ni después, pero yo creo que Torrijos habló porque como que coinciden, que llaman al mismo tiempo sobre el mismo tema. Y me dice el presidente López Portillo, te quiero dar una noticia, digo, acabo de cambiar al canciller, ya no va a ser Roel, ahora va a ser Jorge Castañeda, y con él podés hablar como conmigo, porque él antes no quería que yo hablara con ningún miembro del gabinete de México. José López Portillo me decía, todos estos son unos retrógrados, lo que me tenés que hacer es mantenerme al día con material para yo difundirlo, dice. Pero ahora que llegue Jorge Castañeda, obviamente el padre, no el muchacho sí, sí. Entonces, él va a llegar, me dice, y no tenga problemas que vos vas a hablar. Y si no, me dicen, México se retira. Yo no entendí eso, me preocupó mucho porque ¿se retira de qué? ¿De la reunión o de la OEA? Y me acuerdo que eso me preocupó. Pero bueno, yo me voy y como Dios siempre ha estado presente con nosotros, el Señor y su divina providencia, pues me acuerdo que, y esto es un reconocimiento a los aristócratas, de quienes no estamos acostumbrados a esperar mucho.
porque generalmente ellos están en otro mundo, su propio mundo, oblivios totalmente de la suerte de la mayor parte de la población de la Tierra. Pero se llamaba Bedoya, el canciller Bedoya. Me saluda y me dice: hola padre Miguel, mucho gusto de verlo nuevamente. Yo a usted ya lo conozco, pero usted posiblemente no se acuerda de mí. Yo era muy amigo de su padre, me dice. Y a usted lo conocí cuando usted era joven en Roma. Bueno, yo le hago como que me acuerdo, pero no me acuerdo, porque tanta gente que eran amigos de mi papá. Entonces me dice: mira lo que me dice, yo quiero ser solidario con Nicaragua. Y me dice: la solidaridad no es hacer cualquier cosa para salir del asunto y decir que hicimos algo. La solidaridad, me dice, es hacer lo que ustedes necesitan. Entonces, padre, ¿qué quiere de esta reunión de la OEA? Bueno, quiero que los gringos sean derrotados en su intento por obtener la luz verde para crear una fuerza interamericana de paz, la llamaban ellos. Bueno, obviamente que ese es un objetivo, pero ¿qué otra cosa querés? Mire, mi canciller, le digo, yo nunca he estado en esto y no conozco el menú, no sé cuáles son otras opciones que pudiera. Me dice: bueno, te voy a decir una cosa, y este es el García Bedoya. García Bedoya, el aristócrata, elegante canciller del Perú. Me dice: los gringos, aunque logremos derrotar su iniciativa, ellos son muy capaces de actuar por su cuenta. Hay que amarrarle las manos a los gringos. Y la manera de hacerlo es sacar una resolución que obligue o que prohíba, que prohibiera a todos los miembros de la OEA a ayudar en cualquier manera a que Somoza se mantuviera más tiempo en el gobierno y que los obligara a todos a coadyuvar a que Nicaragua fuera liberada lo más pronto por sus propias fuerzas nacionales. Entonces, así fue que se fue organizando este grupo de apoyo allá y cuando ya comienza la reunión fue presidida por el vicealmirante de la República Dominicana. Jiménez. ¿Ah? Jiménez. Sí, Jiménez, el vicealmirante de la República Dominicana, que ya era amigo mío. Sí. A mí prácticamente el primer día de la reunión, yo llegué cuando llegaron todos los cancilleres. Nada más que yo llegué en un taxi amarillo y ellos iban en una grande limusina con la bandera. Y yo me metí en un taxi amarillo y me metí en la fila de las limusinas. Y llego. Cuando estoy subiendo ahí en las escaleras esas que hay a la entrada de la OEA, un edificio lindísimo, ¿verdad? Español, colonial. Me dicen: excelencia. Y doy la vuelta a buscar a la excelencia. Yo creía que era alguien que venía detrás de mí. Y no, usted, excelencia, pase. Aquí están mis credenciales, las credenciales que me había dado Daniel aquí. Y entonces me reciben muy bien, pero de hecho casi me secuestraron. Me llevaron a la oficina del que era el relacionador público de la OEA. Y una oficina grande. Salí 2 o 3 veces para ir al baño porque había que salir a atravesar el corredor. Ahí habían unos policías ahí. Pero yo tenía acceso a lo que estaban hablando. En ese tiempo no había... no había pantallas. No había pantalla, sí. Pero había así un parlante.
y oía todo lo que estaban diciendo y fue importantísimo. Llegaron a interrumpirme como 3 embajadores, pero a mí me veían siempre como canciller, pero también como sacerdote. Estos 3, creo que los 3 llegaron a confesarse. Uno diciéndome que tenía 20 años no confesarse, el otro diciéndome que quería saber que había dejado de leer la Biblia, que cómo le recomendaba. A eso me llegaron a verme 3. El resto del tiempo estuve solito, pensando, escuchando. En eso llega aquella muchacha que era muy bonita, pero no me acuerdo su nombre ahorita, que era de Panamá. Y entra a mi oficina y me dice, padre, por órdenes del general Torrijos, usted ahora desde este momento preside la delegación panameña. Y me pone aquí una escarapela. Entonces me dice, sígame por favor. Y vamos al plenario de la OEA. En lo que abre la puerta, porque ella se adelantó, en vez de yo abrirle la puerta, ella corrió por abrirme la puerta a mí. Y ella la abre y yo veo a Ramón Emilio Jiménez presidiendo. Y en ese momento dice, se clausura la sesión. Perfecto. Porque me va a dar tiempo para pensar en la noche. Y así fue que me tocó, y fue la primera derrota jamás en la historia de los Estados Unidos en su OEA, que era el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, creado por Estados Unidos para mayor control sobre las repúblicas latinoamericanas. Y una cosa que creo que la gente no sabe, cuando un país latinoamericano designaba a un embajador para la OEA, tenía que pedir el beneplácito a Estados Unidos. Estados Unidos te decía si aceptaba o no ese embajador para la OEA. No era la OEA la que se... No, era Estados Unidos. La OEA es como te digo, un departamento de Estado. El departamento de Estado. Entonces, ya se veía en lo que me dicen que cuando hablara por Panamá, cuando el canciller de Panamá me dice, apenas comienza la sesión, vos agarrás esta cosa que dice Panamá, lo levantás y soy el primerito en levantarlo, trate rápido. Entonces entendí, y no te olvides, me dice, que sos panameño. Eso me confunde porque como que soy, ya en primer lugar en el New York Times, en primera página, salía mi foto en un artículo de 2 columnas, el canciller sandinista, y no sé qué. Y entonces, y además cómo voy a hablar como panameño. Entonces al principio se nota, y Torrijos me lo mencionó, ¿qué te pasó, cura? Al comienzo, los primeros 15 segundos te sentí raro, pero después arrancaste. Sí, le digo, porque me dijo que era panameño y ahí después te dije, me olvido de eso. Y la cosa es que resultó siendo una derrota ¿de quién? De los Estados Unidos. Una victoria ¿de quién? De las ansias libertarias de los países latinoamericanos, de las ansias de independencias, de soberanía, integridad territorial. Pero, no obstante el haber tenido ese triunfo, y luego un mes después de eso, ya el triunfo definitivo, la caída de Somoza en Nicaragua, siempre teníamos temor. Sí, porque hubo una reunión con empresarios nicaragüenses a la cual asistieron otras personalidades en Venezuela, Sí. que luego se vinieron a Punta Arenas en Costa Rica. Sí. Que era tratando de establecer un gobierno donde los sandinistas no tuvieran el control. Sí, era verdad. Sí, pero ahí había no solo empresarios, ¿verdad? Había un personaje de más relevancia que ninguno de los empresarios. Sí. Los empresarios hablaron del COSEP. Sí. Acordate cuál es el origen del COSEP también, es la embajada americana, la que, no digo que no tenían derecho a organizarse, pero no se habían organizado. Se organizan bajo el impulso pues de la embajada americana, pero habían altos eclesiásticos en esa reunión en
en Venezuela, y luego, porque querían hacer el último intento para impedir el triunfo sandinista. Pero cuando ya fue un fait accompli, un hecho consumado, pues nosotros teníamos que seguir adelante con nuestro sueño de hacer por primera vez un país independiente, libre, y donde el pueblo realmente fuera el dueño de Nicaragua y no ninguna élite. Entonces sabíamos que la OEA era un peligro, a pesar del triunfo que habíamos tenido. Y por eso es que empezamos desde el comienzo a orientarnos más hacia la ONU, hacia las Naciones Unidas. Ahora las Naciones Unidas es otro OEA, pero en aquel tiempo había más posibilidades en Naciones Unidas. Además, que en el tiempo de la Revolución Popular Sandinista, América Latina en general era otra, era una América Latina más vinculada al imperio. Y nuestra gran base, nuestro apoyo político, que nos permitió tremendos éxitos, como por ejemplo el haber logrado un escaño en el Consejo de Seguridad. Nunca antes ningún país podía lograr un escaño en el Consejo de Seguridad si Estados Unidos se oponía. Y en el caso de Nicaragua la oposición fue tremenda de Estados Unidos. Y sin embargo lo logramos, y en el primer día. Fue el primer país en lograrlo, y creo que hasta la fecha no sé si el único. Entonces... Vamos a hacer una pausa, padre. Vamos a hacer una pausa para continuar hablando, porque esto tiene relación, mucha relación con lo que ocurrió en Esquipula, lo cual no quería tampoco el gobierno de Estados Unidos que ocurriera. Ya regresamos. Con nuestro invitado de hoy, el padre Miguel de Picotto, canciller de la República, histórico canciller de la República. Y le decía yo que lo que él nos contó de lo que pasó durante la 17ª reunión de la OEA en junio de 1979, bueno, tiene relación con lo que ocurrió también en Guatemala en el año 1987, en agosto, cuando se firmaron los acuerdos de Esquipula. El padre nos va a decir qué pasó, porque Estados Unidos, yo miraba que se movían, yo estaba ahí también, sí, en la delegación nicaragüense, miraba cómo se movían tratando de impedir que los delegados centroamericanos se pusieran de acuerdo con Nicaragua. Mira, en todo este proceso hay dos personajes o dos países fundamentales, Nicaragua y Estados Unidos. Todo lo demás es accesorio, instrumentalizado por Estados Unidos o persuadido y solidariamente apoyando a Nicaragua. Pero son dos. Esta es una lucha no de Nicaragua con Centroamérica, ni Nicaragua con América, es Estados Unidos. Entonces, sabiendo eso, nosotros luchamos por obtener, al comienzo, fue en enero de 1983, se iba a celebrar la primera reunión en la historia, reunión de cancilleres del Movimiento de Países No Alineados, para tratar única y exclusivamente el tema de Centroamérica y las Malvinas y otros temas calientes en América Latina, pero fundamentalmente era el tema de Centroamérica. Entonces, antes de la caída de Somoza, el presidente Ortega, el que se convertiría en el presidente Ortega, pero que de hecho era ya mi presidente, pues me había orientado a reunirme mensualmente con el presidente José López Portillo para mantenerlo al tanto de cómo iban las cosas, y que cuando
sucediera lo que esperábamos que iba a suceder, no nos tomara de sorpresa y que estuvieran preparados para no dejarse persuadir en una reacción emotiva promovida por Estados Unidos, por ejemplo. Lo que iba a suceder era el movimiento de la contrarrevolución. ¿Ah? El movimiento de la contrarrevolución. Correcto. Entonces eso teníamos que estar todavía, la contra todavía, bueno, ahora ya está la contra, porque ya Somoza ya cayó, estamos nosotros en el poder. La contra se organiza fundamentalmente de ex guardias somocistas que fueron a Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, algunos. Pero la dirigencia de la contra no era una organización autónoma, era una organización de la CIA, donde la CIA escogía a los directivos de la contra. Chamorro Coronel, uno de los testigos en la corte en La Haya, en el caso que interpusimos en contra de Estados Unidos por sus acciones contra Nicaragua, Edgar Chamorro Coronel, él cuenta cómo fue que fue contactado, por quién, por la CIA, y le dijeron, mira, nosotros en Estados Unidos necesita alguien como vos, un muchacho preparado, pulido, nada menos que de la Universidad de Harvard, que hable bien inglés y que puede impresionar a los congresistas, porque el principal tarea de esta contrafachada, la contra que no se arriesgaba la vida, la contra que solo ganaba mucha plata, mientras los que se arriesgaban la vida no ganaban nada, que eran las contra los luchadores aquí contra la revolución. Entonces vemos que esta situación iba a seguir así y necesitamos ampliar nuestra solidaridad. Entonces decimos, vamos a aprovechar para que esta reunión de ministros del Movimiento de Países No Alineados se celebre en Nicaragua. Y así fue en enero de 1983, fue entre el 10 y el 14 de enero que se celebró en Nicaragua. Entonces, unas 3 semanas antes de eso, en mi reunión mensual con el presidente José López Portillo, le cuento que va a haber esta reunión y le pido una ayuda concreta. Le digo que México, que era miembro, no era miembro pleno, pero era miembro observador, tenía derecho a voz, pero no a voto en los no alineados, al igual que Colombia y Venezuela. Pero Colombia y Venezuela aspiraban a ser miembros plenos ya pronto, pero todavía no lo eran. Entonces le pedimos a José López Portillo que interviniera, haciendo que ellos vinieran a Nicaragua. La idea era, yo quería que el fruto principal de este encuentro de los no alineados fuera una resolución que diera respaldo político en Nicaragua. Y quería que ellos estuvieran aquí y en alguna manera fueran asociados con el documento final de la reunión de los no alineados en Managua. Pero no se pudo lograr que vinieran a Nicaragua. Entonces el presidente López Portillo me llama, voy, y me dice, lo que se ha logrado es esto, que Panamá, que sí es miembro pleno, los invite a la isla de Contadora a reunirse 2 días antes del encuentro en Managua. Y desde Contadora, ya sabiendo México hacer borrador, desde Contadora hacer un saludo a la importantísima reunión ministerial que se está celebrando en este momento en Managua, la más grande en la historia de Nicaragua, por supuesto, con más de como 100 países representados. Es la que fue en el Los Palmes.
en el Olof Palme. Ajá. Fue la inauguración del Olof Palme, sí. Creo que eso fue la inauguración. Entonces, allí, Contadora, vos sabés, ya me lo dijiste fuera de cámara antes, Contadora se convirtió en la iniciativa de paz de mayor realce, de mayor popularidad en la historia de todas las iniciativas de paz en el mundo. No había discurso pronunciado en el más recóndito rincón del planeta que el dirigente político no terminara haciendo referencia y saludando a Contadora. Era de rigor. Pero ¿cómo se logró eso? Bueno, primero se logra que Contadora salude a una reunión que está en proceso. Entonces, en el proyecto de resolución de Managua, que ya lo habíamos negociado, entonces solo le di unos toquecitos, saludamos y agradecemos a Contadora y lo llamamos el grupo de Contadora. ¿Ve? Y en la reunión, no en el comunicado, yo les pido a cada uno de los cancilleres allí presentes, cerca de 90, de que al regresar a sus respectivos países se preocuparan porque cada una de sus asambleas legislativas, de sus congresos nacionales, sacaran una resolución apoyando a Contadora. Eso lo terminó haciendo también el Partido Demócrata, los senadores demócratas y los representantes demócratas. Entonces, así fue que obtuvo la gran... Y entonces Contadora iba adelante. Estados Unidos era muy contrario a esto. Ahora, después de todos esos triunfos de Nicaragua en la gestión diplomática, ¿por qué fue necesaria Esquipulas? ¿Qué es lo que había pasado en Centroamérica? Mira, Esquipulas, lo que había pasado en Centroamérica es que los gringos fueron derrotados en Contadora. Porque lo que ellos tenían como propósito, ellos no querían nada como Contadora, pero no pudieron evitarlo. Entonces, la consigna dada a los centroamericanos, a los cancilleres, era que tenían que no negociar nada, si ahí no había una negociación real, era ponerse de acuerdo en algo ellos, en que Nicaragua no pudiera acompañarlos. Y entonces de poder decir al mundo, los países de Centroamérica ya se pusieron de acuerdo en una norma para garantizar la paz y la convivencia civilizada entre los estados centroamericanos, pero el único país que, como era de esperarse, que no quiso firmar es Nicaragua. Entonces, por eso fue la convocatoria del presidente Arias excluyendo a Nicaragua. No, entonces pues lo que pasó fue esto, que Contadora presenta su proyecto de paz, sabiendo yo y habiendo aprendido ya en un año que si yo me mostraba favorable a alguna cosa, ellos iban a votar en contra. Entonces yo, asumiendo una posición de mucha reticencia, bueno, eso no me parece a mí muy bien. Entonces empezaron a decir todos los demás que estaba maravilloso el plan de Contadora. Y la prensa decía, se nota que Nicaragua no va a aceptarlo, pero y Washington empezó a sacar comunicados alabando la propuesta de Contadora. Y cuando regreso a Nicaragua yo sigo haciéndome el reacio, el que no quería. Y Daniel me dice, ya deciré a la prensa nacional e internacional que lo aceptamos. No, dejamos 2 días más, que metan más las patas a los gringos. Y lo dejamos 2 días más. Y los gringos, y después 2 días después convoco a la reunión de prensa nacional e internacional, a la Cancillería, y le digo no solo que aceptamos, sino que le distribuyo copia de nuestra carta, aceptándolo todo tal y como estaba, sin enmienda. ¿Ve? Entonces fue una aceptación total.
y entonces Estados Unidos empezó a decir que el proyecto en realidad se les había escapado a ellos, pero era pésimo. Y empezaron cada uno de los desvergonzados secuaces centroamericanos a retroceder también. Contador había dicho que esa era su última propuesta, pero ante la presión internacional de Suecia y de varios otros, decidieron intentar una vez más y pasó lo mismo. Nicaragua es el único que acepta, son los otros el problema. Entonces los gringos ya no hayan que hacerte. Entonces inventan una consigna que tenían que andar proclamando los centroamericanos. Ya somos los centroamericanos grandes, ya somos mayores, ya no andamos de pantalones cortos, decían. No necesitamos ayuda de terceros países que nos vengan a decirnos cómo es que tenemos que arreglar nuestros problemas. Y ahora el presidente Arias convoca a una reunión a los países democráticos centroamericanos en San José. Pero eso no fue el presidente Arias. El presidente Arias era un fantoche elegante, un títere elegante, era el Uribe de Centroamérica. ¿Ves? Sinvergüenza y todo lo que vos querrás, y con todo respeto a los ticos, pero el que más dinero hizo por el apoyo de los Estados Unidos a la contra. Todo eso lo tengo bastante escrito y documentado en mi libro Antiimperialismo y No Violencia, que fue publicado en México hace como 3 años o 4 años. Ahora, esa reunión no tuvo... Entonces, esa reunión... ¿No tuvo éxito? No tuvo éxito. En primer lugar, ya mira, antes de que la reunión comenzara en San José, donde iban todos los demócratas que tenían gobierno prácticamente controlados por los militares, Guatemala, El Salvador y Honduras. Esos eran los demócratas, y Costa Rica. El presidente Arias estaba tan seguro de que ellos iban a firmar, que ya lo tenía con laca y cintas rojas y todos los originales para que fuera una reunión rápida y después celebrarla en un almuerzo. Pero nada, no lo aprobaron, porque el presidente Arias no era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que cualquiera de esos presidentes que hubiera firmado eso hubiera sido detenido al llegar al aeropuerto de su país y encarcelado. Porque es contra los ejércitos militares, contra los gobiernos militares, que de facto es lo que había todavía. Entonces, la cosa fue un fracaso. Pero esa fue una propuesta, no de Arias, fue de Elliot Abrams, sí, el consejero de Seguridad Nacional de Reagan, y de Philip Habib, quien había convocado a su empleado Rodrigo Madrigal Nieto, el canciller de Arias, impuesto por Estados Unidos, porque para decir la verdad, no es el canciller que Arias quería, fue el canciller impuesto. Y después en otra oportunidad, cuando Arias lo quiso quitar y estaba seguro que lo iba a quitar, no pudo quitarlo. Vamos a hacer una pausa, sí, una pausa para que ya entremos a la convocatoria que hace el presidente Vinicio Cerezo para ir a Guatemala. Sí. Regresamos en esta conversación con el padre Miguel Descoto, nuestro invitado especial del día de hoy. Regresamos en Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus 37, UHF y 90 en el Sistema Nacional de Cable, con nuestro invitado de hoy, el padre Miguel Descoto, canciller histórico de Nicaragua. Padre, vamos a contadora, vamos a la convocatoria de Vinicio Cerezo. ¿Cómo viene la convocatoria del presidente Vinicio Cerezo? Bueno, Vinicio Cerezo era un presidente centroamericano que realmente quería la paz. Ahora, vale decir una cosa. Los países que más se oponían al proceso de paz eran Honduras, El Salvador y Costa Rica. Costa Rica era el que llevaba la batuta para la CIA. Sí. Guatemala nunca, ni en el peor de los tiempos, fue un país, porque Guatemala
le interesaba mucho más a Guatemala sus relaciones con México que con Estados Unidos. Además, Guatemala tiene que recordar que el presidente Carter había organizado con la Pat Darien y con Dan Schneider una comisión de derechos humanos en el Congreso norteamericano, no en el Congreso, en el Departamento de Estado. Y habían sido muy críticos de Guatemala, entonces había mucho resentimiento. Entonces no influían tanto Estados Unidos sobre Guatemala como sobre los otros países, mucho menos. Entonces Guatemala no fue tan hostil como los otros. Ahora tenía sus razones Guatemala. Honduras y El Salvador, porque Honduras tenía el negocio de las bases contra el territorio hondureño. Sí. Y El Salvador tenía el problema de la guerrilla del FMLN. Sí, y Costa Rica estaba recibiendo miles de millones de dólares. Ahí en el libro ahí pongo cuánto todo se puede conseguir online, en la computadora, en la internet. Es toda información pública, para que sepan los léperos que es esa área. Y después, parte del pago fue que Estados Unidos se las arregla para conseguir el Premio Nobel de la Paz. Si hay alguien que realmente se hubiera merecido, bueno, el que se merecía el Premio Nobel, el gran luchador por la paz y la unidad centroamericana en toda nuestra historia, ha sido obviamente el comandante Daniel Ortega. Pero a él no lo iban a reconocer. Entonces, si no se reconocía a él, era Vinicio Cerezo. Sí. Ahora, padre, me voy a adelantar un poquito. Voy a pegar un brinco para regresar. Sí. Que es que yo tuve la impresión que al finalizar las negociaciones, los presidentes Azcona y Duarte mostraron gran simpatía por el comandante Ortega, por el presidente de Nicaragua, el presidente Ortega. Sí, yo creo que sí. Bueno, y Vinicio Cerezo también. Sí. Lo tenía claro que sí, gran simpatía. Y al final, ¿Cómo se lo ganó Daniel Ortega? El que sobró, la situación se salvó porque unos pocos días después de ese fracaso en Costa Rica, estaba ya planificada una reunión en Esquipulas. Es un punto de convergencia de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde los tres países se juntan. Y allí está un santuario muy famoso del Cristo Negro, donde hay muchas peregrinaciones de Centroamérica y del mundo. Entonces, Vinicio había conseguido que en el monasterio de los monjes benedictinos en Esquipulas, que nos prestaran, que los monjes se fueran a no sé dónde y nos prestaran su celda. Y ahí es donde nos quedamos. No podían retirarse en absoluto silencio. Sí. Entonces, ahí fue que nos reunimos y empezó el proceso ya de Esquipulas sin contadora. Entonces que Estados Unidos decía, bueno, son 4 contra 1. Mal el cálculo porque no son 4, serían 3, porque Guatemala no estaba en contra. Sí. Pero además, lo que pasó ahí fue que se demoró muchísimo porque era una obstinada empeño en no acordar nada con Nicaragua, porque esa era la consigna: no firmen nada con Nicaragua, porque eso le da legitimidad a Nicaragua como un país con quien es posible llegar a acuerdos de paz. Entonces, si no se logra nada, le vamos a echar la culpa a Nicaragua, y Estados Unidos se encarga de crear esa masa crítica de opinión en contra de Nicaragua. Esa es la razón por la cual en el primer Esquipulas, el de la Pueblito de Esquipulas, no se logró una declaración como la de agosto de 1987, ya en Ciudad Guatemala. En el primer Esquipulas tampoco, es que Vinicio Cerezo en primer lugar es un político muchísimo más inteligente que Arias, y él sabía que una cosa así, eso era muy difícil de conseguir, porque Vinicio Cerezo no está interesado en aislar a Nicaragua, sino que está interesado en ayudar a liberar a los otros países centroamericanos de la influencia militar
lo cual no se ha hecho todavía. Por ejemplo, Honduras está totalmente bajo el mismo régimen militar de aquella época, y con Carlos López Contreras en el mismo lugar de poder. Pero en todo caso, esa Esquipulas no pretendía que ahí se firmara algo, pero lo que pretendía era que se iniciara un proceso que tenía que durar no más de 6 meses o unos 3 meses, y duró más de 1 año. Entonces ya los presidentes deciden que ya nos dan la fecha tope, y nos reunimos por segunda vez en Esquipulas con los jefes de Estado. Ahora, hubo cantidad de reuniones entre el primero y el segundo Esquipulas. Muchísimas reuniones y unas larguísimas de una semana. Muchas negociaciones. Pero no negociaciones, es que eso no son negociaciones, son intentos de hacerte caer en una trampa. Ajá. ¿Me entiendes? Eso es lo que era. De tal manera que el canciller de Guatemala estaba asqueado al ver cómo se comportaban sus colegas cancilleres de Centroamérica, y simplemente abandonó el cargo, pero sin despedirse, sin decirle ni siquiera al presidente: ya no soy canciller. Y entonces no sé qué se me metió, el Señor me iluminó, de repente vengo yo y agarro la presidencia. El presidente es el del país anfitrión. Yo soy nicaragüense y estamos en Guatemala. Y al ver que no llega el canciller de Guatemala, yo no sé por qué no llegaba, agarro, convoco y empiezo a organizar. Y los demás, como ya estaban seguros de que habían ganado y que no iba a haber ningún documento, y que entonces Estados Unidos se iba a encargar con su guerra mediática de siempre a culpar a Nicaragua, ellos me dejaron que yo asumiera la presidencia. Y entonces estamos en el penúltimo día, mañana se termina Esquipulas. En la noche me puse a trabajar, pero sin los cancilleres, con unos de los diferentes equipos, a preparar el documento que fue aprobado. Y se lo llevé a Daniel, y me dice: ¿cómo lo lograste? Bueno, ya eso después te cuento, pero entonces convocar los cancilleres, me dice, y los presidentes para que juntos... No, yo voy a estar con los cancilleres, le digo, y vos con los presidentes. Y yo voy a estar rezando para que los presidentes se metan adentro de este documento. Y así fue. Y los presidentes la aprobaron, para la sorpresa de los cancilleres. Los presidentes la aprobaron y así fue. Después hay varios detalles que todavía afectarían a algunas de las personas vivas ahorita. Ahora, Estados Unidos no reconoció esa declaración. Sí, no reconocen la paz, no reconocen el derecho a la vida, no reconocen el derecho a la paz, la soberanía y la independencia. Estados Unidos, bueno, yo sé que, Manuel, que vos sos cristiano. Yo sé que vos sos un cristiano que realmente cree en nuestro Señor Jesucristo, como yo y como muchos hay. Nunca, jamás en la historia hubo algo más opuesto a la doctrina de Jesús que el capitalismo y el imperialismo. Tú sabes muy bien que Jesús murió crucificado. Lo que no sé si sabes, ¿qué cosa es la crucifixión? Bueno, la crucifixión es una pena de muerte exclusivamente utilizada contra los antiimperialistas, contra los que se oponían al poder de Roma. Y Jesús vino a proclamar otro poder y otro reino. Él vino a proclamar el reino de Dios, que es precisamente lo opuesto al poder imperial de Roma. Eso es precisamente. Y por eso es que lo crucifican. Y con la colusión
del gobierno en Israel. Los judíos eran como Somoza. Como se dice ahora, la cúpula. ¿Ah? La cúpula judía. Era la cúpula judía, digamos la laica, era una cúpula totalmente servil y entregada al imperio. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo era Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Solo eran hacer grandes monumentos al César. Y cuando lo llevan, y la iglesia, el sumo sacerdote también era una iglesia totalmente entregada al imperio. Caifás. Sí, Caifás. Y le dicen a Pilato, porque Jesús era ciertamente un revolucionario, pero era diferente. Le dicen, si no lo crucificas, vos no sos amigo del César. Le dicen, si no lo crucificás, te vamos a acusar que vos no sos amigo, que permitís que este tipo ande hablando de otro reino. ¿Ves? Sí. Entonces, pero lo que pasó con Pilato es que la diferencia de Jesús, y dice ahí que lo crucificaron entre dos ladrones. No son ladrones. La palabra en griego para esos dos es la misma palabra que se usa para bandido. Y esa era la palabra con que por siglos, esa era la palabra que se asignaba a los revolucionarios, a los que se oponían al poder establecido. Como aquí a Sandino, bandolero. Como aquí a Sandino, bandido. Sí. Y bandolero. A Sandino, entonces, mira, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano convocó a Matthews, el jefe de la marinería gringa en Nicaragua, a que diera un informe sobre Nicaragua en el Senado gringo. Cuando lleva 15 minutos de hablar, Borak, el senador Borak, y dice, perdone la interrupción, llevas 15 minutos hablando y 18 veces has utilizado la palabra bandolero o bandit, bandido. Y yo no entiendo. Yo creo que tú, no sé cuánto tiempo tienes de vivir en Nicaragua, pero me apuesto que no sabes hablar español. Y el inglés se te está olvidando. ¿Por qué lo llamas así? Bueno, dice, call him that. Lo llamamos de esa manera por falta de otra mejor palabra. Ah, pues se te olvidó el inglés, le dice. Porque en inglés a esa gente, como ese Sandino de que vos estás hablando, a esa gente se le llama patriota. ¿Qué dijo? Hace una última pausa en esta conversación, esta rica conversación con el padre Miguel Tezcoto, y regresamos en la parte final de este programa. Adelantamos nuestra pregunta. Padre, ¿qué le debemos todavía a Contadora? Ya regresamos. Padre, ¿qué le estamos debiendo los nicaragüenses o los centroamericanos al espíritu de Contadora? Los nicaragüenses, los centroamericanos y los latinoamericanos y caribeños en general. Yo diría que lo que le debemos a Contadora es el inicio del despertar de la solidaridad latinoamericana y caribeña. Porque comienza el grupo de Contadora, después en Lima se crea el grupo de apoyo a Contadora, ya son 8 países latinoamericanos involucrados y claramente conscientes de que se están involucrando como para impedir la intromisión del imperio y permitir la autodeterminación de Nicaragua. No eran todos tan revolucionarios, pero ahí está el despertar de lo que ahora podemos palpar más claramente. Estamos viviendo en la mejor época en la historia de América Latina. Lejos la mejor época. Y todo esto tiene sus antecedentes.
Yo diría que lo más importante en la historia de América, después de la ficticia independencia, es algo que ayer celebramos, los 86 años del nacimiento de Fidel Castro. El acontecimiento más importante en América Latina y el Caribe. En Fidel, Dios nuestro Señor nos mandó al mayor profeta laico de nuestros tiempos. Y ahora todos son laicos porque los religiosos han abandonado, han silenciado las voces proféticas. La gente no entiende lo que es una voz profética, cree que es un adivino, pero un profeta no es un adivino, un profeta es el que hace un llamado claro, inequívoco a tomar el camino a Dios y abandonar el camino suicida en que muchas veces nos descarrilamos. Dice la Escritura que es el que denuncia y anuncia. ¿Ah? El que denuncia y anuncia. El que denuncia y anuncia, exactamente. Y entonces, y ahí tenemos este gran ser humano, este santo, como yo en una de mis oraciones le digo, sin duda el mejor discípulo de Cristo. Cristo no quiere tantas religiones y oraciones y ritos. Y varias veces explícitamente, quédense con sus ritos. Lo que yo no quiero es ver tanta hambre en este mundo, porque lo que yo quiero es el amor. Puedes tener toda la fe que querrás, puedes tener toda la esperanza que querrás, si no tenés amor, todo es puro ruido. El amor se demuestra en una vida de abnegación total, de dedicación de nuestro tiempo, a ver cómo podemos en verdad no solo decir, sino que vivir como hermanos y hermanas. Eso es amar a Dios. Después de Fidel tenemos a Daniel, lo mismo. Yo desde que lo conocí, y tú te recuerdas, era muy amigo de Daniel, bueno, siempre soy, pero yo lo observaba, y lo observaba en las cosas más profundas de él. Yo decía, si Daniel hubiera nacido cuando yo, y yo cuando él hubiera sido sacerdote y yo hubiera sido guerrillero. En gran medida son las circunstancias del momento en que te toca vivir. Usted me dice que América Latina vive su mejor momento, pero el mundo está viviendo momentos muy difíciles en este momento. El mundo está viviendo su peor momento en la historia. Un momento tan tremendamente grave que ahora realmente la especie humana está en peligro de ser extinguida. Me tocó ayer hacer una reseña para un libro importantísimo que está por salir. Se llama La globalización de la OTAN, Organización Terrorista del Atlántico Norte, anacronísticamente aún llamada por algunos Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero lo que es la más grande organización terrorista en la historia, asesina, criminal, al servicio de los objetivos del imperio diabólico, el terrorista, criminal y genocida imperio estadounidense, que en rebelión contra Dios pretende ya no solo el total control del planeta, sino que de la atmósfera y del espacio exterior. Esa es la meta que se ha propuesto. Y se ha propuesto a como dé lugar a apartar cualquier obstáculo. Se creen más que Dios, dueños y señores de la vida. Y no se puede ser cristiano sin ser, por lo tanto, antiimperialista y anticapitalista. Y ser en forma no violenta. Porque esa es otra cosa que la iglesia nunca predicó. ¿Y por qué no predicó la iglesia la no violencia? Porque la iglesia la practicaba.
¿hasta cuándo tuvo la iglesia su propio ejército? Hasta 1870. ¿Y por qué en 1870 la iglesia dejó de tener el ejército del Papa? ¿Porque rectificó? ¿Porque se dio cuenta que eso era un absurdo? No, todavía lo tuviera. Lo dejó de tener porque le quitaron los estados pontificios y lo arrinconaron en ese pequeñitísimo lugar que es ahora conocido como el Vaticano. Pero ciertamente no se comportó como los mensajeros de Jesús, los mensajeros del mensaje de Jesús en este momento en América Latina y su eco suena en todo el mundo, son Fidel, Daniel, Hugo, Evo y Rafael. Son los que a diario y a cada momento nos convocan a una vida de mayor entrega, de mayor abnegación y de mayor amor a Dios, que conlleva la obligación del amor a nuestro semejante. Estoy muy agradecido, Padre Miguel de Escoto Brockman, hermano mío, en la fe y en los ideales de paz y de amor, que por su participación en nuestro programa ha sido un acontecimiento muy importante para nosotros, Padre. Y le deseamos que esté todo lo bien y que siga produciendo frutos para beneficio de la humanidad. Muchas gracias, Padre. Gracias a vos, Manuel. Vos sabés que yo siempre te he querido mucho a vos, a la Olimpia, a tus hijos, y admiro todos los esfuerzos que sigues haciendo para difundir la verdad en un momento tan importante, porque los medios están llenos de mentiras y sirven no para difundir la verdad, sino que para desinformar. Es importante tener, Manuel, personas como vos haciendo este trabajo. Dios te bendiga, te siga acompañando e iluminando siempre. Gracias. Gracias. Y a ustedes televidentes, que les aproveche y muchas gracias.